El portal brillaba en el centro del apartamento de Beto, y sus tonos alienígenas y arremolinados proyectaban un resplandor sobrenatural a través de la habitación desordenada. Con una profunda respiración, Marco y Beto se adentraron en lo desconocido, con sus capas de invisibilidad enganchadas y una cuerda atada firmemente alrededor de sus cinturas para mantenerlos conectados. En el momento en que sus pies tocaron el suelo de la nave alienígena, se sintieron abrumados por su gran tamaño, elegantes paredes metálicas que se elevaban sobre ellos, runas brillantes talladas en cada superficie y un leve zumbido que vibraba en el aire. «Esto es irreal», susurró Beto, con la voz temblorosa mientras sus ojos examinaban el interior imposiblemente avanzado. Pero a Marco se le revolvieron las tripas de inquietud. «Algo anda mal», murmuró, mirando a su alrededor con cautela. El portal se sentía diferente esta vez, más largo, más pesado, como si la nave misma se resistiera de alguna manera a su llegada. Cada paso que daban en la enorme nave les producía asombro y ansiedad a partes iguales. Y al observar los enormes muebles y equipos claramente construidos para criaturas mucho más grandes que los humanos, les asaltó un pensamiento escalofriante. Estos no eran los pequeños e infantiles grises que habían imaginado. Los seres que llamaban hogar a esta nave eran algo completamente diferente, y no se veían por ninguna parte. Todavía. Esta historia comienza hace un par de semanas con un inocente viaje de campamento de los Boy Scouts en un campamento en el norte de California. Marco Ferris era la encarnación de un ansioso Boy Scout. Un Marquitos de 13 años con un don para la curiosidad, vivía para explorar el aire y ganar insignias que contaban historias de aventuras. Ese verano en particular, su tropa se había aventurado en las profundidades de las montañas del norte de California, lejos de los confines de la civilización. Era su última noche antes de regresar a casa, y el día había estado lleno de caminatas, desafíos para atar nudos e historias de fantasmas compartidas alrededor de la fogata. Todos, incluido su jefe de exploradores, el señor Riley, estaban exhaustos. A medida que las estrellas brillaban en el cielo impoluto, el campamento se instaló en una quietud espeluznante. Alrededor de las 2 a.m., Marco se despertó a la llamada de la naturaleza. Deslizándose fuera de su tienda sin despertar a sus compañeros de tienda, Jason y Ben, pasó de puntillas por las otras tiendas y encontró un lugar apartado cerca de un denso arbusto. Mientras hacía sus necesidades, un leve zumbido llenó el aire, haciéndose más fuerte con cada momento que pasaba. Entonces, una luz etérea irrumpió a través del follaje, un tono que desafiaba la explicación, diferente a cualquier color que hubiera visto antes. Bailaba y palpitaba, proyectando sombras en un patrón antinatural. Marco se quedó paralizado. Su primer instinto fue despertar a su tropa. Corriendo de regreso al campamento, sacudió a Jason y Ben para despertarlos, rogándoles que vinieran a ver la extraña luz. «Solo estás viendo cosas», murmuró Jason, dándose la vuelta. Ben gimió. «Probablemente sean luciérnagas o algo así. Vuelve a la cama». Su despido dejó a Marco destrozado. ¿Volver a la tienda o investigar por su cuenta? Endureciendo sus nervios, Marco decidió investigar la luz. Cada paso que daba hacia la anomalía resplandeciente le aumentaba el pulso. Su linterna abrió un camino a través de los densos árboles hasta que llegó a una abertura. Allí se alzaba un portal elíptico reluciente, flotando a pocos centímetros del suelo. A su lado, una mesa metálica sostenía una interesante bolsa abierta hecha de un extraño material. Marco se acercó y vio que la bolsa contenía varios dispositivos extraños, como una caja de herramientas futurista de luces parpadeantes, engranajes giratorios y cristales translúcidos. Los dedos de Marco temblaban de tentación. ¿Eran estas herramientas? ¿Instrumentos? Sacó su teléfono celular y tomó fotos en rápida sucesión. Podría ser esto lo que los entusiastas de los ovnis llaman prueba. Pero el portal en sí era su verdadera fascinación. Había un palo cerca, y Marco lo usó para sondear la superficie brillante.
El palo se deslizó sin resistencia, desapareciendo en otro reino. Envalentonado, extendió tentativamente la mano, luego la cabeza, y jadeó cuando su visión reveló el interior de una nave espacial alienígena. El interior era surrealista, un interior laberíntico con paredes lisas y relucientes que refractaban la luz de formas imposibles. Lo primero que llamó su atención fueron las enormes ventanas a través de las cuales la Tierra flotaba en el vacío negro del espacio. El pánico burbujeaba en su pecho, pero su curiosidad lo anclaba. Comenzó a tomar fotografías, a documentar lo impensable. Mientras Marco caminaba por los pasillos de la nave alienígena, notó jaulas alineadas a lo largo de las paredes. Cada jaula brillaba débilmente con una barrera translúcida que parecía palpitar con energía. Dentro de las jaulas había animales que reconoció: un ciervo, un lobo, un puma, y otros que nunca había visto antes. Las criaturas desconocidas parecían sacadas de un sueño, con escamas que brillaban como arcoíris o cuerpos que parecían flotar dentro de sus jaulas. Marco se detuvo frente a la jaula del ciervo. El animal parecía asustado. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras retrocedía hacia la esquina más alejada. Los candados brillantes de la jaula llamaron su atención. No eran como las cerraduras normales. Eran suaves y estaban llenos de símbolos extraños y cambiantes que parecían moverse por sí solos. Marco extendió la mano para tocar los controles, con la esperanza de averiguar cómo abrir la jaula. Pero los símbolos no tenían ningún sentido para él. La superficie era fría y lisa, y no importaba lo que intentara, la cerradura no se movía. Antes de que Marco pudiera intentarlo de nuevo, se oyó un sonido bajo y retumbante desde el fondo del pasillo. No era como una máquina, sonaba viva. El ciervo se estremeció, su cuerpo temblaba, y Marco se quedó paralizado. El sonido se hizo más fuerte, y Marco se dio cuenta de que algo se acercaba. Su corazón se aceleró. Quería liberar a los animales, pero no sabía cómo. Se alejó de la jaula, su mente daba vueltas mientras intentaba decidir qué hacer a continuación. Su corazón se hundió, y cuando dio un paso atrás para tomar otra foto, escuchó voces, sonidos bajos y guturales que parecían vibrar a través de las paredes. Figuras alienígenas, vestidas con elegantes trajes oscuros, se acercaban desde un pasillo. Marco se puso ansioso. Tuvo que irse antes de que lo descubrieran. La adrenalina lo invadió mientras corría hacia el portal, rezando para que aún estuviera abierto. El alivio lo inundó cuando lo vio brillar en el mismo lugar. Lo atravesó a toda velocidad. De vuelta en la Tierra, Marco tropezó al chocar con la mesa. La bolsa con las máquinas cayó al suelo con estrépito, sus luces parpadeando erráticamente. Presa del pánico, Marco trató de recogerlos, pero dos de ellos rodaron colina abajo, mientras que otros cayeron cerca. Cogió la mesa y se apresuró a recoger las máquinas que había, pero entonces notó que el portal cambiaba de azul a rojo. Un rojo intenso, seguido de un negro inquietante. Temiendo que pudiera acercarse, o peor aún, traer perseguidores alienígenas, huyó, olvidando soltar uno de los dispositivos que tenía en la mano. El pulso de Marco retumbaba en sus oídos mientras se agachaba detrás de un enorme tronco cuya superficie rugosa presionaba su espalda. Le temblaban las manos, agarrándose a montones de tierra y musgo mientras luchaba contra el instinto de huir. La persecución de los alienígenas podría haber sido implacable, pero la curiosidad ardía más que el miedo. Tenía que verlos, tenía que saber qué clase de seres habían emergido de ese portal de otro mundo. Colocando su cabeza justo detrás de un denso arbusto que brotaba junto al árbol, Marco movió con cuidado algunas ramas sueltas para tener una vista más clara. El aire fresco transportó el tenue crepitar de energía desde el portal cuando dos figuras lo atravesaron. El aliento de Marco se atascó en su garganta. Desde este punto de vista, podía observar cada uno de sus movimientos sin exponerse. Los alienígenas permanecían inmóviles cerca de la mesa, sus elegantes formas extrañamente imponentes contra el telón de fondo del bosque.
A medida que la mirada de Marco permanecía fija en los alienígenas, notó detalles más intrincados que los diferenciaban de cualquier cosa que su imaginación pudiera haber conjurado. Su piel translúcida revelaba tenues y pulsantes venas de luz bioluminiscente que recorrían sus cuerpos, proyectando un resplandor etéreo a la luz del sol que se desvanecía. Los zarcillos que coronaban sus cabezas se movían con un ritmo sutil, como si sintieran el entorno a su alrededor o se comunicaran a través de una frecuencia invisible. Cada zarcillo parecía responder de forma independiente, brillando débilmente en tonos violeta y añil. Sus ojos, brillantes como piedras preciosas pulidas, no parpadeaban, sino que cambiaban y se expandían, como si capturaran la luz y la información de formas que Marco no podía comprender. Cuando uno de ellos se volvió ligeramente hacia el árbol detrás del cual se escondía, sintió el peso de su mirada, no por malicia, sino con una intensidad que sugería que podía ver a través de todas las capas de materia, incluido el propio Marco. Sus atuendos plateados parecían casi vivos, ondulando y ajustándose a medida que se movían. Abrazó sus formas con una precisión que insinuaba tecnología avanzada. Más que solo ropa, parecía servir como armadura, soporte vital, o tal vez incluso una extensión simbiótica de sus propios cuerpos. Emitía tonos tenues, que recordaban a un zumbido bajo o a los latidos de un corazón, y se mezclaba a la perfección con los sonidos ambientales del bosque. Mientras manipulaban los dispositivos sobre la mesa, sus manos de 6 dedos se movían con precisión sincronizada, sus dedos en forma de garra chasqueaban suavemente con cada movimiento. Marco se dio cuenta de que no estaban simplemente recuperando los dispositivos, sino que los estaban escaneando, analizando y tal vez reprogramando, como lo demuestra el parpadeo ocasional de la luz en las superficies de los dispositivos. Marco se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza mientras la imagen residual del portal, que se derrumbaba, permanecía en su mente. Su mano instintivamente buscó su bolsillo donde descansaba su teléfono celular, ahora inútil. Se dio cuenta de ello como un relámpago. Había sido testigo de algo extraordinario, algo que ningún ser humano había visto jamás, y se había olvidado de documentarlo. La ira brotó. La frustración nubló sus pensamientos, pero tan rápido como llegó, se desvaneció en una calma inquietante. Las preguntas inundaron su mente, cada una más escalofriante que la anterior. ¿Y si hubiera tomado una foto? ¿Se habrían dado cuenta los alienígenas del clic de la cámara? El resplandor del flash cortando las sombras. Un sudor frío brotó de su frente mientras imaginaba sus extraños ojos volviéndose hacia él, sus zarcillos temblando de conciencia y sus manos con garras listas para actuar. La imaginación de Marco se adentró aún más en posibilidades más oscuras. ¿Y si tomar la foto hubiera sellado su destino? ¿Y si los alienígenas lo hubieran considerado una amenaza o una curiosidad que debía ser estudiada? Imaginó la barrera fría y translúcida de una jaula cerrándose a su alrededor, atrapándolo entre los animales aterrorizados, sin que sus súplicas fueran escuchadas. O peor aún, su mente conjuró una escena horrible. Un laboratorio alienígena estéril, donde sus dedos delicados pero precisos exploraron su anatomía, diseccionando y sondeando en una búsqueda de comprensión. Mientras permanecía allí, atenazado por el peso de estos pensamientos, la frustración de Marco fue reemplazada por el alivio. Tal vez su falta de acción lo había salvado. En el gran esquema de las cosas, su supervivencia pesó más que la pérdida de pruebas. Echó un vistazo una vez más al lugar vacío, donde la energía del portal se había replegado sobre sí misma, sin dejar rastro de su existencia. El silencio del bosque parecía ahora más fuerte, oprimiéndolo mientras sus pensamientos corrían. Se dio unas palmaditas en el bolsillo de la chaqueta, tranquilizado por el peso de su teléfono que aún permanecía dentro. Todavía tenía las otras imágenes, instantáneas de la nave, la mesa e incluso el tenue resplandor del portal antes de que emergieran los alienígenas. No eran perfectos, pero eran algo tangible, algo real. Con eso tendría que bastar. Marco apretó el teléfono. Las imágenes servirían como prueba,
un registro de lo que había sucedido aquí, incluso si no podían capturar el asombro o el miedo que había sentido en ese momento. Pero más que eso, eran su única atadura a la verdad de lo que había visto. Una parte de él se preguntaba si, algún día, desearía no tener ninguna prueba, que tal vez la ignorancia era más segura cuando se trataba de un universo capaz de tales maravillas y terrores. Respirando tembloroso, resolvió seguir adelante. Es posible que el mundo nunca creyera lo que había presenciado, pero Marco sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual, ni para él, ni para la humanidad. Marco regresó al campamento, sin aliento y eufórico. Su teléfono móvil era un tesoro de pruebas. Fotos del portal, los artilugios, la nave alienígena, las jaulas. Pero el dispositivo que tenía en la mano era otra historia. Era pequeño, del tamaño de la palma de la mano, y emitía un leve zumbido. Lo metió en su mochila, jurando mantenerlo oculto. Marco se deslizó dentro de la tienda tan silenciosamente como una sombra, con cuidado de no perturbar las respiraciones rítmicas de sus compañeros dormidos. El tenue aroma de la tierra húmeda se aferraba al aire, mezclándose con el calor de las brasas moribundas de la fogata en el exterior. Sacó su teléfono del bolsillo y miró la hora. 5:00 AM. Los números brillantes parecían surrealistas, un recordatorio de que su encuentro de otro mundo había durado solo 2 horas. Sin embargo, el peso, la adrenalina, el terror y el asombro, todo se sentía como una vida entera comprimida en la quietud de la madrugada. Se hundió en su saco de dormir, doloridos todos los músculos de su cuerpo. En solo 1 hora, el señor Riley se levantaría y despertaría a todos para desayunar. Acostado en su saco de dormir, miró al techo de la tienda, contemplando sus opciones. ¿Debería decírselo al señor Riley y a la tropa? ¿Podía confiar en que alguien no entregaría las pruebas al gobierno? ¿O debería tratar de descifrar el dispositivo alienígena él mismo? Un profundo sentido de responsabilidad se apoderó de él. Había tropezado con algo que podría cambiar la comprensión del universo de la humanidad. El teléfono se sentía pesado en su mano. Las imágenes que había tomado, de la nave, el portal, los dispositivos brillantes, pasaron por su mente. Una vez más, Marco luchó con preguntas en su mente. ¿Debería compartir las fotos? ¿O solo invitarían a las preguntas, a la incredulidad y posiblemente al peligro? Una decisión se avecinaba a medida que pasaban los minutos. Por ahora, sin embargo, dejó que su agotamiento se apoderara de él, recostándose y dejando que su mente vagara hacia los sonidos del bosque que se despertaba a su alrededor. El verano de Marco había pasado de ser un mundano intento de ganar insignias a convertirse en un misterio cósmico. Y no podía quitarse de encima la sensación de que esto era solo el principio. A medida que la tropa se agitaba a su alrededor, enrollando sacos de dormir y guardando el equipo, Marco se dejaba llevar por los movimientos, sus pensamientos repitiendo los eventos de la noche como un disco rayado. No podía quitarse de encima la imagen de los alienígenas, sus formas resplandecientes y el peso de su mirada, como si hubieran vislumbrado directamente en su alma. Cada sonido del bosque, el susurro de las hojas, el chasquido de las ramitas, parecía intensificado, y Marco no pudo evitar sentir que lo estaban observando, aunque sabía que los alienígenas se habían ido hacía mucho tiempo. Jason y Ben seguían mirando en su dirección. Sus conjeturas susurradas se hacían más fuertes a medida que avanzaba la mañana. Marco captó fragmentos de su conversación, desde teorías sobre osos hasta chistes inverosímiles sobre el pie grande. Quería reír, unirse y distraerse, pero el peso de la verdad le hizo apretar la garganta. ¿Qué podía decir? Que se había topado con algo más allá de lo que podían imaginar, que se había parado a pocos metros de seres de otro mundo. Cuando el grupo comenzó su caminata de regreso al comienzo del sendero, la voz de Riley cortó el aire de la mañana, comenzando con una historia alegre sobre una vez que su tienda fue invadida por mapaches. Los demás se rieron, con el ánimo ligero, pero Marco avanzó penosamente en la parte trasera del grupo, con la mirada fija en el camino de tierra. De vez en cuando,
Miraba por encima del hombro al denso bosque que había detrás de ellos, casi esperando ver un destello de luz o escuchar el zumbido de un portal que se volvía a abrir. Pero no había nada. Solo los árboles interminables, el suave crujido de las botas en el camino y el ritmo constante de la conversación de la tropa delante de él. Marco apretó con más fuerza las correas de su mochila, el teléfono escondido dentro. Sus fotos lo perseguían tanto como los recuerdos. Todavía no había decidido si se lo contaría a alguien. Por ahora, él solo llevaba el secreto. Mientras el grupo caminaba por los senderos de la montaña, Marco caminaba en silencio, detrás de sus amigos. Su mochila se sentía más pesada de lo habitual, aunque no era el peso del equipo de campamento, sino la carga del artilugio escondido en su interior. El artefacto representaba algo increíble, algo que podía cambiar la forma en que la gente veía el universo. Pero con ello llegó una decisión que Marco no estaba seguro de estar listo para tomar. Cuando la tropa finalmente llegó al estacionamiento en la base de la montaña, Marco suspiró aliviado. Un autobús escolar amarillo los esperaba, con el conductor apoyado contra un costado, mientras sostenía una humeante taza de café. Todos subieron al autobús, y el conductor comenzó a conversar con el señor Riley. El viaje de regreso tomó un par de horas. Marco aprovechó ese tiempo para finalmente disfrutar de un merecido descanso. Cuando el autobús escolar llegó al estacionamiento familiar, Marco parpadeó al despertar, su mente aún nublada por el peso de sueños inquietos. El suave zumbido del motor lo había arrullado en un sueño ligero, ofreciéndole un breve escape de sus pensamientos. Se incorporó, mirando por la ventana mientras la escena se desplegaba. Los padres agrupados cerca de sus autos, sus rostros iluminados con anticipación. El sol de la mañana bañaba el estacionamiento con un brillo dorado, reflejándose en los parabrisas y disipando el aire fresco de la primavera. Los ojos de Marco encontraron rápidamente a sus padres entre la multitud. Sus expresiones reflejaban una mezcla de emoción y alivio. Su madre saludó con entusiasmo, mientras su padre le hacía un leve gesto con la cabeza, sus brazos cruzados mientras se apoyaba en el auto familiar. A su alrededor, sus amigos comenzaban a reunir sus pertenencias. Sus voces llenaban el autobús con conversaciones sobre el viaje, sus momentos favoritos, percances divertidos y relatos exagerados de valentía. Marco permaneció sentado unos instantes más, su teléfono aún guardado de forma segura en su bolsillo. Los recuerdos del encuentro nocturno pesaban en su interior, contrastando con la energía despreocupada del grupo. Cuando Jason y Ben lo llamaron, instándolo a apresurarse, Marco se obligó a sonreír y tomó su mochila. Bajó del autobús, preparándose para las preguntas que sabía que sus padres le harían y preguntándose cuánto de la verdad estaba listo para compartir. Marco se despidió de Jason y Ben, evitando sus miradas inquisitivas. «Nos vemos luego», murmuró antes de agradecer al señor Riley y al conductor del autobús por el viaje. Sus padres lo esperaban junto a su hermana menor, Sofía, quien corrió hacia él y lo abrazó con entusiasmo. «¡Hueles a tierra!», se rió. José, su padre, le dio una palmada en el hombro. «Parece que tuviste una aventura emocionante. ¿Quieres ir a la cafetería a comer hamburguesas y contarnos todo?». Marco negó con la cabeza. «Gracias, papá, pero creo que solo necesito descansar. Estoy agotado». José frunció el ceño, pero Sofía tiró de él hacia el coche. «Entonces, vamos a casa», dijo animada. Durante el trayecto, Marco miró por la ventana, aferrando con fuerza su mochila. Su padre intentó iniciar una conversación, preguntándole sobre nudos, historias alrededor de la fogata y senderismo, pero Marco solo respondió con frases cortas. Su mente estaba ocupada con el artilugio y las imágenes en su teléfono. Cuando llegaron a casa, Marco subió corriendo las escaleras, diciéndole a su familia que iba a dormir. Marta, su madre, lo molestó por saltarse el almuerzo, pero él no respondió. Cerró con llave la puerta de su habitación, sacó el artilugio de su mochila y lo colocó con cuidado sobre su escritorio. Brillaba con una energía tenue y desconocida. Marco presionó los botones con precisión,
y descubrió que el dispositivo se adhería a los objetos, activando su capacidad para desafiar la gravedad. Observó cómo su escritorio se elevaba en el aire y flotaba sin esfuerzo. Probando el dispositivo con diferentes materiales, confirmó su versatilidad. Podía manipular madera, tela, plástico, metal e incluso su propio cuerpo. Pero a medida que experimentaba, una comprensión más profunda lo invadió. Aquello no era solo un dispositivo para levantar cosas, era parte de un sistema más amplio, una herramienta de la misión alienígena para recolectar especímenes de la Tierra. Se imaginó las jaulas que había visto, los animales atrapados dentro, y se estremeció al pensar en lo que los extraterrestres podrían hacer con ellos. ¿Sería el artilugio solo una herramienta inofensiva, como un gato hidráulico o un destornillador para nosotros, o algo más siniestro? Cuando Marco volvió a probar el dispositivo en sí mismo, su habitación se transformó en un patio de juegos aéreo. Flotó, nadó en el aire e incluso se asomó por la ventana del segundo piso, maravillado por la vista de su vecindario. Pero la emoción duró poco, reemplazada por un miedo persistente. ¿Qué pasaría si alguien más descubría su existencia? Marco sabía que su familia no lo entendería. Su padre, un hombre cauteloso y práctico, probablemente confiscaría el dispositivo y llamaría a las autoridades. Jason y Ben podrían apoyarlo al principio, pero la tentación de compartir un secreto tan extraordinario podría ser demasiado fuerte. Marco imaginó agentes del gobierno tocando su puerta, llevándose su hallazgo y enterrándolo en un laboratorio clasificado para no volver a verlo jamás. Luchó con sus opciones. ¿Debería contarles a su familia y amigos, arriesgándose a perder el dispositivo, o mantenerlo oculto y explorar sus capacidades por su cuenta? El peso de la decisión lo oprimía, tan tangible como la misma gravedad. Finalmente, Marco eligió el secreto. El dispositivo no era solo un artefacto alienígena, era una extensión de su curiosidad, una puerta a la comprensión de algo mucho más allá de lo ordinario. No podía arriesgarse a perderlo. No todavía. Se prometió seguir explorando, aprender todo lo que pudiera sobre el artilugio antes de revelar su existencia. Era una decisión nacida no solo del miedo, sino también de la fascinación y la responsabilidad. Antes de quedarse dormido, Marco volvió a mirar las fotos en su teléfono. Las jaulas, la nave espacial, la Tierra vista desde el espacio. El dispositivo era increíble, pero solo era una pieza del rompecabezas. Había mucho más que entender sobre los extraterrestres, sus motivaciones y la tecnología que poseían. Marco decidió que su aventura no había terminado. No sería solo un guardián pasivo de secretos. Buscaría activamente respuestas. Tal vez, algún día, cuando hubiera descubierto lo suficiente, compartiría sus hallazgos con el mundo. Por ahora, sería el explorador que desafiaba la gravedad, el guardián de un misterio tan emocionante como aterrador.